Compartimos. Ok. Iniciamos la quinta unidad. Yo creo que todo mundo, ya nos andan mandando turismo. Revisando la instrumentación, vamos bien, creo que vamos bastante bien. Y básicamente la idea es de que también traten de ser organizados. De hecho, curiosamente, esa es de las pocas cosas que es algo siempre bien evaluado, de que la gran mayoría considera que los tiempos que llevamos de planeación siempre fueron buenos. Entonces siempre son así como que la mejor evaluación que tengo. Y curiosamente, la parte donde menos me evalúan, que tampoco me evalúan mal, pero donde salgo un poco más bajo, es en la parte de motivación, que no los motivo. Que bueno, después les platicaré un poco por qué está mal diseñado ese concepto. La primera unidad fue muy teórica, fue una semana. Y simplemente, no sé, bueno, mucha gente incluso ni la evalúa, pero bueno, hay que hacerlo. Introducción a los métodos numéricos. Yo creo que la parte más importante de la primera unidad era que estuvieran conscientes del concepto de error. ¿Sí? Claro que están conscientes porque lo ven todos los días, o sea, dices, quedamos de vernos a las 5 de la tarde y yo sé que no necesariamente van a llegar a las 5 en punto, van a llegar minutos antes, minutos después. Ahora, yo tengo una playera y es talla M o talla G y no necesariamente es igual que las tallas G de otras. Entonces siempre hay un concepto de error. Y es algo con lo que tenemos que vivir. Es algo que, por ejemplo, ahorita me ha llegado un libro, entonces me dice, hay hasta 5 días hábiles para que llegue. Entonces, ellos de alguna manera se cubren con eso y dicen, pues en 5 días no nos das lata. O sea, tú espérate y posiblemente llegue mañana o llegue pasado mañana. Pero precisamente lo que quieren es protegerse contra el error. Primera unidad. Segunda unidad, raíces de ecuaciones. Nosotros recordemos que de la preparatoria nos enseñaban los polinomios y nos enseñaban que hay ciertas propiedades importantes cuando la función toca el eje, o sea, se vuelve cero la función y tenemos que saber cuál es el valor de la variable independiente x en ese punto, ¿sí? Y decíamos que pues había muchas aplicaciones, ¿no? O sea, se supone que ustedes vieron que ese tipo de valores son importantes en ciertas cosas y no nada más en ciertas cosas de su área, también se pueden aplicar les decía, en los inventarios. El inventario cero es una práctica muy común en la ingeniería industrial, ¿no? De que sabes que tratamos de tener lo menos posible en almacén porque cuesta. Y pues son en muchas áreas, ¿no? De que se aplica ese tipo de cosas. Pero yo creo que la parte más importante de la unidad número 2, y que es la que tenemos que apreciar, es la parte de el concepto iterativo. Aunque también igual no es algo nuevo, es algo que ustedes también ya habían hecho, pero no, pero espero que les haya ayudado o que les ayude el concepto de que tengo un proceso que repito, y de hecho esto que estoy haciendo igual se lo repito en la sexta unidad. Pero ¿cuál es la idea? Pues ser reiterativo y mejorar. A ver, hay dos cosas que son muchas veces, y todos los libros de motivación te dicen de que salgas de tu área de confort, de que, de que trates siempre de mejorar, mejorar, mejorar. Y yo creo que es un poco mentiroso el concepto, porque si ya está súper bien y ya no necesitas nada más, pues ya que buscas, o sea, ya llegaste a tu solución ideal. Ah, claro, pero tienes que buscar y tienes que llegar hacia eso, ¿sí? O sea, recordemos, los procesos iterativos son un valor inicial. Recordemos que ustedes llegaron con ciertos conocimientos cuando llegan aquí, o sea, no ya saben cálculo, ya saben integrar, derivar, ya saben álgebra lineal, o sea, a la materia no llegan en ceros. Entonces eso significa que partes de algo y luego empiezas un proceso repetitivo de mejora, repetitivo de mejora, de mejora y de mejora. ¿Cuál es el propósito? Pues obviamente el propósito consiste en que llegues
a un valor, una solución de lo que esperas, que puede tener tres casos. Uno, el ideal. No hay, o sea, no hay forma de mejorarlo, ya es lo que más quieres. Segundo, el deseable. El deseable en el que, pues igual no es lo que tú querías, no es yo lo veo, por ejemplo, en la jubilación, ¿no? La jubilación ideal sería de que, pues yo tuviera mucho dinero y que ya cuando me retirara me dedicara básicamente a pasear no sé, hay gente que diría, no, pues ayudar a tus hijos, o o había otros que dirían, no, pues a tener una muchachona así, ser un sugar baby, sugar daddy, perdón, cosas, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Podría ser tu jubilación ideal. Pero realmente no es cierto. O sea, las estadísticas y todo muestran que el final va a ser una jubilación, un retiro, pues mucho más modesto, ¿no? Y que pues tendrías que decir, pues, iterativamente, por ejemplo, en mi caso, pues yo estoy consciente que voy a ganar mucho menos dinero, pero también estoy consciente que no, que está bien, que es algo que me agrada, todo lo que he vivido, y que al final, si no llego con el mismo ritmo de vida, pues tampoco voy a llegar con las mismas ganas y con el mismo cuerpo, pero me siento muy contento. O sea, realmente sí, viéndolo como un proceso iterativo, creo que ha valido la pena. O sea, si estoy llegando si estoy convergiendo, es decir, cada vez el error es menor en las cosas como las veo. En la tercera vimos el concepto de sistemas de ecuaciones. ¿Qué es lo que tendríamos que haber aprendido fuerte? Se supone que la teoría ya la habían visto en álgebra lineal, pero aquí la parte más importante es entender el concepto de múltiples condiciones. Ejemplo, yo tengo que fabricar un producto, entonces no depende de una sola cosa, depende de ciertos materiales, depende de ciertos equipos que haya, depende de ciertas personas, entonces cada uno de ellos es una restricción. Entonces lo que tengo que entender es que el mundo es así, o sea, hay muchas restricciones. Nosotros queremos hacer una reunión de los amigos de la secundaria y de repente no, pues es que yo no puedo porque ese fin de semana salgo de viaje. Y no, yo no puedo porque ese día ya tengo una invitación. Y yo no puedo, y así. Entonces, de alguna manera dices, a ver, vamos a juntar todas las variables y vamos a tratar de obtener una solución que satisfaga a todos. Eso es lo que tuvimos que haber visto en la tercera unidad y con todas sus variantes. De que el mundo es bastante complejo y que esa complejidad, pues las matemáticas te ayudan mucho porque te ayudan a obtener soluciones a veces exactas, a veces aproximadas, donde tratas de satisfacer esas restricciones. Y sí es cierto, o sea, le digo, a mí me gusta organizar los viajes de nosotros, no los viajes con más personas, sino sí los viajes de nosotros. Entonces, prácticamente yo formulo los tiempos, me encargo de que la camioneta esté bien y bueno, me ayudan a veces con los lunches o por hacer las maletas. Entonces, de alguna manera tenemos varias restricciones y sí es cierto, son varias restricciones. Entonces, ¿qué es lo que intentas? Tratar de ajustarlas todas. Y sí se logra, obvio que se logra. Pero tienes que pensarlo en esa idea de que cada una de esas restricciones tienen que negociarse para que se cumplan todas. En la unidad número 4, la idea era, o la idea es, de que entiendan el concepto, dos conceptos importantes. El primer concepto es de que en la vida real, y yo creo que varios de los proyectos que califiqué mal, fue de que no entendieron o no me dio explicar bien, de que cuando tú llegas a una empresa y ves el comportamiento de las máquinas, la línea de producción o cualquier proceso, digo, yo estuve a cargo de los sistemas de control escolar y muchas veces incluso las inscripciones se podrían ver como un proceso. Entonces, eso se puede muestrear, o sea, viendo la parte de estadística, se muestrea y eso se convierte en un polinomio.
O sea, generas un modelo matemático. ¿Para qué generas un modelo matemático? Ah, pues si yo puedo prever o yo puedo establecer una función que me determine, por ejemplo, cuántas, cuántas, cuántos televisores salen en una hora, o cuántos, o en 5 horas, cuántas, cuántos autos salen armados en tanto tiempo, o por decir, si yo puedo generar todo ese tipo de un modelo, eso me va a ayudar muchísimo porque yo le puedo aplicar todas las matemáticas que he aprendido. Eso es súper importante porque muchas veces, y lo vemos en yo lo he visto varias veces, incluso alguna vez yo también lo dije, en los encuentros de egresados, ¿no? No, pues es que yo no aprendí nada en la escuela. Me enseñaron que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x, pero es eso, llego a la industria y pues no me sirve. Pero muchas veces el problema es que no entendimos o no pudimos percibir que realmente lo que teníamos que haber hecho es ver de que, es que el comportamiento de esa máquina puede ser un polinomio. Entonces, les decía que algunos proyectos que no salieron bien es porque tenían que tener datos muestreados, no la función. Si tú tuvieras el modelo matemático, es decir, llego a la empresa tal y me dicen, esta máquina se comporta como el polinomio tal, 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 tal. Pues si ya tengo el polinomio, ¿para qué genero? ¿Para qué muestreo y para qué aplico esto? Esto es para casos, bueno, para la gran mayoría, de que realmente no existe. O sea, la verdad es que cuando van a llegar, no les van a decir, ay, mira, la línea de producción se comporta como el polinomio tal y la máquina tal se comporta como esto, o el transformador tiene una onda de no sé qué y la función es tal. No. O sea, tú vas a tener que experimentar, igual como hicimos con las letras, o sea, tomar tiempos. Claro que ya para algo más profesional, pues hay que aplicar todas las reglas de la estadística y generar el modelo matemático. Y por último, la segunda parte que es interpolar. ¿Para qué el modelo matemático? Para que yo pueda conocer, hacer estimaciones. Es como les digo, yo hago estimaciones y al ritmo que vamos a acabar antes. Fácil. Bueno, no tan fácil, pero vamos a acabar antes. Y la pregunta, bueno, ¿y qué ganamos? ¿Qué dicen los compañeros? Bueno, ¿qué ganamos con su estimación de que terminemos antes? De nuevo, la idea es de que los compañeros que van bien, y sobre todo lo más importante, que van aprendiendo, que van, ellos cuando terminen, pues ya se pueden dedicar a otras materias y ya pueden hacer lo que gusten. Ahora, los compañeros que tienen problemas, que recordemos que este modelo también genera muchos problemas. ¿No? Mucha gente que tiene problemas con sus computadoras, con la luz, digo, un amigo que vive en Guadalajara me decía que estuvieron sin luz 15 horas. Entonces la pregunta es, dices, bueno, entonces no trabajó porque no tenía luz. Entonces, todos aquellos que por alguna razón tuvieron problemas durante el semestre, la última semana o las últimas 2 semanas, pues les puedo ayudar personalmente. Ahora, eso se trató de hacer el semestre pasado y el semestre antepasado y no funcionó, güey. La estadística y el muestreo me dice que realmente no es culpa de uno. O sea, realmente los compañeros, bueno, en este caso, a partir del semestre pasado que hay videos ya grabados, como que ya no necesitan tanto. O sea, realmente hay otros factores. Pero bueno, la idea en eso es de que la ayuda que les ofrezco, pues no la ocuparon. Entonces, habría que de nuevo hacer experimentación y buscar por qué no ocupan esa ayuda. O sea, se les ofrece una determinada ayuda y no la ocupan. Por último, ya vamos en la unidad número 5, que tiene que ver con la derivación e integración numérica. Muchas veces, y yo soy uno de ellos, cuando a mí me enseñaron cálculo en el 86, 87,
La verdad nunca me enseñaron, y bueno, o yo no lo aprendí, ¿no? Porque también pueden, pueden decir, no, pues la culpa fue mía, ¿no? Por no hacerle caso al docente o no leer bien los libros. Pero muchas veces tenemos que entender que el concepto del cálculo, ya sea el diferencial o el integral, va muy basado con el concepto de cambio. Todos cambiamos. Ustedes pueden ver ahí las prácticas que y las prácticas ya no son iguales y entonces hay que cambiar. Y si en 2 o 3 años hay otras cosas, pues también seguimos cambiando, ¿no? Hace años platicaba con una compañera y me decía, pues es que yo nunca voy a cambiar porque aunque me digan que mi manera de ser es muy niña o aunque me digan que mi manera de ser es muy inmadura, digo, tiene 40 y tantos. Y dices, y en ese entonces la verdad pues o no le hice caso, o no me interesó. Pero entonces el, me quedaba pensando y digo, bueno, es que no es cierto, todos cambiamos, o sea, yo no puedo seguir igual. En primer lugar, mi cuerpo ya no es el mismo. Y en segundo, pues es estúpido no cambiar. O sea, tarde o temprano, pues voy a ser más viejito, voy a tener más enfermedades. Y es cambio. Ustedes, esperamos que en 4 años menos, ya sean los ingenieros estos, ingenieros lo otro. Entonces van a cambiar. Y no nada más cambian psicológicamente, cambian físicamente. Y el cambio es bueno. O sea, es tonto no ver, es como quien dice, pues tenía una bicicleta y ya no jaló, pues es obvio porque pues, se oxidó o por ejemplo, voy a cambiar de computadora porque la que tengo no la quiero dañar porque es de colección, entonces tengo que cambiar y siempre estamos cambiando hasta que pues ya no estemos aquí. Entonces, esa es parte importante, ¿sí? Es parte importante el concepto de cambio. Aquí realmente el programa no te dice mucho, dice que hay que emplear los métodos numéricos para integración y diferenciación, pero vamos a ver la siguiente parte importante de qué es qué es la diferenciación y la integración numérica. Vamos a ver, primera parte, dice, diferenciación numérica. Es introducir al estudiante las técnicas básicas de derivación. ¿Sí? La derivación no es otra cosa más que el cambio. ¿Sí? Podemos ver la definición formal que dice, si f es una función definida sobre un conjunto de puntos, entonces f1 se llamará la función evaluada en x de y. F de x de y se le llamará la derivada de la función f con doble comilla, es la segunda derivada de la función evaluada y así sucesivamente. La definición no nos dice lo más importante, que lo que estamos evaluando son cambios muy importantes. Como decía antes, ¿no? O sea, tú decías, niños, por ejemplo, recuerdo que hace muchísimos años, cuando yo era chico, niños éramos hasta los 12 años, 13 años, éramos niños, ¿no? Y ya después, pues ya éramos adolescentes. Ahora ya no. Ahora posiblemente hay muchachitos de 10 años que ya están muy despiertos y que es difícil llamarles niños, ¿no? Entonces, ya todo cambió. Igual nosotros, yo recuerdo cuando era niño que le besaba la mano a mis abuelitos, ¿no? Cuando era niño. Ya después de más grande ya no lo hice. Pero pues obviamente ya nadie hace eso, ¿no? De hecho, ya hay abuelitos que sus nietos los llaman por su nombre, ¿no? Ya no les dicen abuelito, abuelito, y ya no, o sea, todo cambió. Entonces, esos cambios pueden ser bastante rápidos o pueden ser bastante lentos, ¿sí? Y que eso es precisamente lo que medimos con la derivación. Con las derivaciones, lo que nosotros lo que estamos midiendo es decir, si el cambio es lento, incluso puede ser que no haya ningún cambio. Cuando tenemos una función
donde es paralela al eje de las X, no hay cambio, ¿sí? O sea, significa que todo sigue igual. Ahora, al revés, cuando tienes una función que crece bastante veloz, por ejemplo, las exponenciales. Nosotros, bueno, no les voy a repetir la teoría de cálculo. Vemos el delta, el cambio. El cambio es nuestra parte más interesante. Y obviamente evaluamos en puntos donde ese cambio es tan pequeño que fácilmente podemos ver cómo se desempeña. Aquí, a ver, primera parte importante que hay que ver con el concepto de diferenciación numérica. La diferenciación numérica está enfocada hacia dos casos. Primer caso, una función que es tan compleja y tan difícil de manejar algebraicamente que no la puedes derivar directamente, o sea, no vienen las tablas, no hay manera de derivarla por partes, no hay manera de aplicar cualquiera de los métodos vistos en cálculo, o sea, o quizás usando cálculo avanzado o ni así. O sea, son funciones verdaderamente muy complejas. Segundo caso, donde no hay una función. De nuevo, regresamos a lo que es muy posible. Llegas a una empresa y te dice, oiga, pues está cambiando el comportamiento de la máquina y ahora se está volviendo así. Por ejemplo, podríamos medir y podríamos ver que, por ejemplo, las computadoras, no sé si les ha ocurrido que dices, a ver, la velocidad que tienen cuando las compras, pues es bien así, ya sea, pero hay un cambio, o sea, de repente les empiezas a instalar programas, de repente empiezas a visitar páginas y en un año y menos, ya de repente la velocidad ya disminuyó un 20%, o sea, ya hay un cambio negativo. Entonces, incluso podríamos definir podríamos crear ese muestreo, ¿no? O sea, decir, la compro, ¿cuánto se tarda en cargar? Luego, un mes, ¿cuánto se tarda en cargar después después de que la usé? 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y a partir de eso yo podría determinar en un momento dado cuándo se va a volver tan lenta que ya me voy a desesperar, la compro, la prendo y me voy a tomar un café y luego regreso y así. O sea, si se fijan, ahí no hay una función. Ahí lo que tendría es un muestreo que diría, a ver, nuevecita, acabada de comprar. Tiempo cero, ¿cuántos segundos tardó? Un mes, ¿cuántos segundos cargó? Y así me voy 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces podría tratar de interpolar y de extrapolar para que diga, a ver, ¿en cuánto tiempo se va a tardar tanto en cargar que, que ya no sea, que ya me desespere, ¿no? O sea, ya no nada más sería una interpolación, sino también, o sea, con la interpolación tú puedes prevenir, o puedes prever más bien, tú puedes prever cuánto se va a tardar después de cierto tiempo. Con la derivada, tú lo que puedes ver es la rapidez, ¿sí? La rapidez. Ustedes están chicos todavía, están apenas entran saliendo de los 18, 19 o algunos apenas entrando en los 20. Pero, por ejemplo, cuando dejas de ver mucho a la gente, o sea, a nosotros nos pasa, empiezas a ver el cambio en las personas. Y hay gente que tiene el cambio. Lo que medimos con la derivada es el cambio, la velocidad del cambio. Entonces, por ejemplo, hay décadas en las que los cambios entre los 20 y los 30 pues, no son tan fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que llega a los 60 y la misma persona que llega a los 70, el cambio ya fue más fuerte. Entre más avances, los cambios son más fuertes. Es decir, si llegaste bien a los 40, nada te asegura que a los 50 llegues igual. O sea, lo que estamos midiendo es la cantidad de cambio, no el valor de que vas, por ejemplo, yo puedo decir lo mismo con las computadoras, ¿no? O sea,
Hay gente que sus computadoras se alentan más rápido. ¿Por qué? Porque cargan un montón de programas, o por ejemplo con los famosos gamers, que cargan ciertas aplicaciones que absorben todas las cantidades. Pero igual, ese es un cambio muy rápido. Un cambio muy rápido entre la computadora nueva y la computadora ya después de usarse. Ahora, al revés, es la persona que usa la computadora para usar un navegador, ni siquiera Office, o sea, casi no escribe documentos y tampoco, casi es la persona que la usa nada más para, por ejemplo, una persona viejita que ya no trabaja, pues simplemente la usa para si no usa el celular, pues la usa este, para el navegador y todo ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, el cambio en la velocidad pues, es muy lento, porque no se va a poner a instalar 20,000 cosas, ¿no? O sea, ni tampoco como los jovencitos de que le cargan, le cambian la forma del cursor, le cambian el tema del navegador. O sea, entre más cosas le agregues, obviamente el cambio va a ser más rápido, ¿sí? Y eso es lo que se mide. Este valor que nosotros vemos de la pendiente, recordemos, si la pendiente está muy, si la función está muy acostada, es decir, tiende mucho hacia el eje de las X, entonces el cambio es muy lento. Ahora, si el cambio es hacia el lado derecho, es decir, va creciendo, entonces se dice que es un cambio positivo, vas aumentando. Pero también está el cambio negativo. El cambio negativo es que vas disminuyendo, entonces el crecimiento, en lugar de ser, va a ser un decrecimiento, es decir, la función va hacia la izquierda, o sea, va de arriba hacia abajo. Ese es un que va decreciendo, y un creciendo es que va de abajo hacia arriba. Entonces la pendiente te enseña dos cosas. Te enseña si vas creciendo o si vas disminuyendo, y también te enseña si si el valor es pequeño, si el cambio es pequeño o si el cambio es muy grande. Un ejemplo clásico en esos cambios serían los ingresos. Si yo veo a un niño que lo que recibe pues, es el dinero de su papá, la famosa mesada el domingo, como le quieran llamar, pues realmente el papá pues no le sube mucho, o sea, le subirá, no sé, 10 pesos, 20 pesos cada año, o sea. Pero, por ejemplo, ya que ustedes terminen la carrera y que empiecen a trabajar, pues entonces esperamos un cambio mucho más grande. O sea, de que ganen ahorita, no sé, exageradamente, que ganen al año unos 1,200 pesos, así, de lo que les da a sus papás, o que ganen, no sé, 2,400 pesos al año de lo que les da su papá, a que ganen al año, no sé, unos 90,000 pesos al año, unos 100,000 pesos al año, empezando, aclarando. Obviamente esperamos que ganen mucho más, pero ya sería un cambio, o sea, aunque ganen poquito, pues no sería lo mismo que ganen 1,200 pesos al año a que gane 100,000 pesos al año. Entonces el cambio fue muy grande. Y lo mismo pasa con las gentes, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, y por ejemplo, tú los puedes ver en las personas, en un bebé. En un bebé el primer año es un cambio gigante. O sea, desde recién nacido hasta el primer año ves y dices, wow, dio el cambiazazo. De hecho, los primeros 3 años de tu vida son una pendiente muy alta, o sea, cambias bastante rápido. Pero ¿qué es lo que ocurre ya cuando estamos, por ejemplo, ahorita que con nosotros, ¿no? Posiblemente de hace un año al año actual veo mi foto y no le veo muchos cambios, ¿no? En el caso de ustedes, pues también, o sea, dices, me veo a los 19 y me veo a los 20, veo mis cumpleaños y digo, pues todos estamos igual, ¿no? Claro que si ya lo vemos con un tiempo más grande, que esa es otra cosa que también vamos a ver, el cambio se ve más significativo, ¿no? Si yo te veo todos los días, por ejemplo, en el caso de los que estamos casados, o nuestros hijos, o nuestros hermanos, que los ves seguido, los ves diario, van cambiando, pero como que lo notas menos por el espacio de tiempo. En el caso, por ejemplo, de cuando el espacio es más grande, por ejemplo, yo veo a mis amigos después de 30 años o 40 años
Y ya dices, madre, ¿a poco es el mismo? Pues sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a medir? Es esa pendiente. Pero vamos a medir esa pendiente con podemos, les digo, pueden ser dos posibilidades. Uno, que tengas una función súper compleja. Dos, que tengas que no tengas una función, que tengas datos muestrados. Entonces lo que quieres medir es el cambio. ¿Sí? ¿Qué tan rápido va y en qué sentido va? Vamos a medir esas dos cosas. Vas a medir qué tan rápido está cambiando y vamos a medir si está cambiando hacia arriba o es positivo, hacia abajo si es negativo. Definición. Sea una función f que pertenece a un conjunto de números, que pueden ser números complejos, de lo que tú quieras, de pares a, b, y un punto arbitrario, un punto cualquiera, que pertenece a ese intervalo a, b, se necesita un método para aproximar la derivada. Con x más 1, donde x más 1 va a ser x más un cambio más un h. Un h, lo que vamos a entender como el concepto de h, es de dónde a dónde estamos midiendo. Y lo voy a poner en estos términos. Si yo me tomo una foto hoy y me la tomo mañana y me la tomo pasado mañana, posiblemente los cambios que yo vea son mínimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espacio de tiempo es muy pequeño. Incluso si yo me tomo una foto ahorita y me la tomo dentro de 2 horas, h, que sería ese espacio de tiempo, sería muy, ¿cómo se llama? Sería muy demasiado pequeño, entonces los cambios se ven muy poco. Al revés, h es más grande, por ejemplo, 5 años. Si me tomo una foto ahorita y me tomo una foto dentro de 5 años, o veo mis fotos de hace 5 años, 10 años, 20 años, entonces h, que es ese número de años, pues es más grande. Entonces yo esperaría que, que como el cambio es más grande, es más difícil de medir. Cuando h es pequeña, mi aproximación, recordemos que el método numérico lo que te va a hacer es una aproximación, no es iterativo. En esta unidad lo que vamos a manejar sobre todo son fórmulas. La fórmula hace una aproximación del valor que vas a tener del cambio. Si el h, el tiempo en el que estás midiendo es pequeño, entonces tu aproximación es exacta o muy, muy exacta o muy parecida a la realidad. Si h es muy grande, entonces es muy posible que tengas un error más grande. ¿Sí? O sea, ustedes, no sé si alguno de ustedes usaron alguna vez las apps de Facebook, donde te ponía que cómo te ibas a ver de grande, ¿no? Cómo te ibas a ver de viejito y todo ese tipo de cosas. Posiblemente, o sea, sobre todo si estás muy joven, pues la app tenga mucho error. De hecho, lo más posible es que sí, porque y aparte es muy difícil que tú guardes la foto y que digas, a ver, en 40 años voy a ver qué tanto le atinó, ¿no? El programa. En realidad, pues es muy difícil de medir porque te dice, está tratando de buscar un error dentro de 30 años, ¿no? Y 30 años primero para que conserves la foto y segundo para que te acuerdes, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de los que pues, ya estamos más grandes y que te pone eso, pues ya como que te ubicas, ¿no? Y bueno, en mi caso yo lo veo, de que yo tengo 52, ya voy por los 53, entonces pues veo mi cara y veo mis manos y todo y digo, no, pues sí, ya no soy un jovencito, ¿no? Y y de nuevo, o sea, les digo, h es el momento, el espacio en el que estás midiendo el cambio. Si lo estás midiendo en espacios pequeños, tu aproximación va a ser bastante buena. Si lo estás midiendo en espacios más grandes, tu aproximación tiende a tener un error más grande. ¿Por qué razones? Porque hay muchas cosas que te pueden pasar, ¿sí? O sea,
hay un caso, te recordé. Hay unas fotos de la Segunda Guerra Mundial. Hay un museo donde te ponen la foto de un muchacho en 1941, antes de que empezara la guerra en la Unión Soviética. Es la foto de un muchachito jovencito, muy común y corriente. Y lo ponen 4 años después, en el 45, ya después de que pasó la guerra y que todo lo que sufrió. Y dices, pasaron 4 años, pero realmente el muchacho se ve mínimo 10, 15 años más viejo, porque fue un cambio muy rápido. Entonces, y el periodo pues no fue tan grande, 4 años, H es igual a 4. Entonces, pues puedes ver eso, ¿no? Puedes ver casos donde, y de hecho ocurre, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas veces los cambios hormonales cuando se embarazan y todo ese tipo de cosas hacen que el cambio se acelere. Y en el caso de ciertas enfermedades, por ejemplo la diabetes hace que te hagas viejo más rápido. Ahora, no sé si esto ya lo vieron en este cálculo o lo van a ver en ecuaciones diferenciales. Este, ¿cómo se llama? El concepto de las series de Taylor. Las series de Taylor, que es una serie infinita, lo que te hace es, te dice que si tratas de aproximar una función, de hecho, también se puede hacer interpolaciones con series de Taylor. Entonces dice, la función X se puede ser igual o es igual a la función evaluada en el punto cero más la derivada de la función evaluada en el punto cero por X menos X0. Recordemos las diferencias divididas de Newton, que es una manera de aproximación, más la segunda derivada por X menos X0 y así sucesivamente. Es una serie donde se van generando una serie de términos. En realidad es una serie de términos infinitos. Y lo que vas haciendo es como, entre más términos le agregas, se supone que más exacto es tu aproximación. ¿Sí? O sea, más exacto es el valor de la función. Es parecido, no, bueno, yo lo veo como cuando ven una foto en la televisión, ¿no? Ves la primera foto y al principio como que se ve medio borroso, pero como que el sistema vuelve a agregarle más información y entonces después de una o dos pasadas ya se empieza a ver la foto pues, como son, más nítida, más se ve mejor. Entonces aquí la idea en la serie de Taylor es de que entre más términos le vayas agregando, más se va ajustando, más va tomando el valor que tú esperas. ¿Sí? Obviamente en un término infinito, pues sí sería, toda la serie sería igual a la función, ¿no? Claro que al final tiene un término RDN, donde RDN, en cierta manera, pues es el posible error. ¿Sí? El posible error es de que pues nosotros sabemos que tarde o temprano, pues no, o sea, siempre puede haber un pequeño cambio, algo que no esperábamos, ¿no? Por ejemplo, en las clases, ¿no? Yo digo, a ver, mi clase la voy a empezar a las 8, pero a las 8, igual yo llegué, pero no llegaron los alumnos. O al revés, llegaron los alumnos, pero yo no llegué. O tuve ganas de ir al baño, o pasó lo que tú quieras. Entonces, siempre, por eso tenemos este RDN, que es nuestro posible error. Ahora, hay un punto que también es importante, que también vieron en cálculo, el concepto de delta. Recordemos en delta, ¿qué es el cambio? Pero recordemos también que ese delta puede ser cambio hacia adelante o cambio hacia atrás. ¿Sí? O sea, por ejemplo, pongan el caso de nosotros. Bueno, yo lo veo así, de que digo, a ver, cuando ves las fotos,
por ejemplo, estaba viendo la foto de un compañero, un amigo, cuando yo lo conocí. Y la verdad, yo parte me lo imagino así, o sea, porque digo, pues yo te conocí así. Claro que ahora que lo veo, pues ya digo, el cambio es muy fuerte. Tú puedes ver los cambios hacia atrás o hacia adelante. Hacia atrás es como eras. Y es como les digo las computadoras, ¿no? Cuando la computadora empieza nueva, este, hay que tomar en cuenta de que trae una forma que funciona adecuadamente para el equipo. Pero la gente de Microsoft o la gente de otros sistemas operativos, primero, pues trata de corregir algunos errores que se les fueron. Segundo, las famosas actualizaciones. Segundo, de repente tratan de introducir nuevas cosas que no siempre son buenas. Entonces, esos son cambios hacia adelante, ¿no? Entonces, muchas veces, algunos cambios sí son importantes, los de seguridad, pero algunos cambios lo único que van a hacer, y realmente no son más que eso, son para consumirte recursos. O sea, la industria está diseñada. Creo que vimos al principio del curso la obsolescencia programada. Todo está diseñado de tal manera que esto no te dure para siempre. O sea, aunque físicamente una computadora te podría durar 15 años, 20 años, la industria no le conviene que dure eso. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Intentan generar un cambio más rápido. ¿Qué es lo que hacen? Pues programas que cada vez hagan más cosas, que muchas de esas cosas ni siquiera las pediste tú, y que lo único que hacen es que tu máquina se llena de programas y tarde o temprano se hace tan lenta que dices, es que tengo que cambiarla. Cuando la realidad es que no es así, o sea, no tendrías por qué cambiarla, pero vamos, es parte del mercantilismo. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces entendamos el concepto de expansión. El concepto de expansión es como yo me viera y dijera, y bueno, yo sí me veo, de que digo, a ver, ¿cómo soy ahorita, por decir, cuando tendría 25 años? Pues podía caminar 2, 3 días como loco y aguantaba, ¿no? Y ahorita ya no, ya termino un día de caminar bastante fuerte y ya me tengo que parar, me tengo que regresar al hotel, no sé, ya no puedo, ya mucho, ya el cansancio me vence, ya no manejo de noche, ya muchas cosas voy cambiando. Entonces, sí, digo, y eso ya a los 53, pues imaginemos a los 60, a los 65. Entonces, yo les digo, no, yo voy a dejar de andar de vago, o sea, ya mi cuerpo ya no me lo permite. Entonces, yo estoy haciendo una diferenciación hacia adelante. Cuando recuerdo a mis amigos y cuando recuerdo cosas que viví, estoy haciendo una diferenciación hacia atrás. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Algo,